Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectaros y por acompañarnos un día más. Hoy vamos a ver la cuarta sesión, el cuarto webinar de este ciclo de incidencia pública de las organizaciones. La moderadora será Georgina Morales de la GIZ del proyecto Profost, quien hará una presentación muy rápida de 2 minutos. Y como las otras sesiones, haremos una exposición de 20 minutos y podréis hacer todas las preguntas que queráis y comentarios, reflexiones en el chat. En el chat os animamos a que pongáis enviar a todos los panelistas y participantes para que todos los que estamos conectados, que ahora somos alrededor de unas 40 y pico personas, podamos leer de unos y otros los comentarios y preguntas que hagáis. Estas preguntas pues serán respondidas después de la exposición que nos dará hoy Juan Manuel, ahora Georgina presentará, y él en estos 30 minutos contestará todas las preguntas y comentarios que nos dé tiempo. La grabación, como las otras grabaciones, la colgaremos en rutasparafortalecer.org/recursos y ahí podéis también consultar los webinars anteriores y también materiales adicionales. Todos los materiales y enlaces que se mencionen durante la presentación estarán disponibles en Rutas para Fortalecer. Doy la palabra a Georgina. Hola, buen día. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, acompañarnos a este ciclo de webinars. Este ciclo de webinars nace de una alianza entre el Proyecto para el Fortalecimiento de Organizaciones de Sociedad Civil, PROFOSC, y Rutas para Fortalecer. PROFOSC es un proyecto que tiene como objetivo promover que la sociedad civil mexicana ejerza más incidencia en políticas públicas de buena gobernanza. Para ello, tenemos 3 ejes específicos. Uno es el de participación ciudadana, diálogo e incidencia. El otro es el financiamiento directo a proyectos de cambio. Y el último, el fortalecimiento en incidencia en políticas públicas. Este eje de fortalecimiento se une ahora con Rutas para Fortalecer, que es una iniciativa que busca dar a conocer el fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil y poner en contacto a organizaciones con agentes fortalecedores. En ese sentido, viene este ciclo de webinars de incidencia en políticas públicas y a partir de este seminario, de esta charla, empezamos con Juan Manuel Casanueva, este ciclo que tiene como la intención de generar una caja de herramientas en procesos de incidencia en políticas públicas. Juan Manuel tiene más de 15 años trabajando en nuevas tecnologías, sobre todo para incrementar el fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil en la materia. Es investigador y promotor de proyectos de nuevas tecnologías para el desarrollo y acción social. Es fundador de SocialTIC AC, dedicada al habilitamiento de actores de cambio a través del uso estratégico de tecnología digital y de la información, y ha liderado y asesorado proyectos en temáticas de TIC para la transparencia, rendición de cuentas, iniciativa cívica, participación ciudadana, datos abiertos y seguridad digital. Con SocialTIC ha coimpulsado los procesos de datos abiertos en el Gobierno Abierto AGA, Parlamento Abierto y controles democráticos para el uso de tecnología de vigilancia estatal en México, así como las comunidades de uso y apertura de datos, tecnología cívica y seguridad digital. Le agradecemos enormemente a Juan Manuel que esté acompañándonos el día de hoy y sin duda será una charla muy emocionante. Le doy la palabra. Buen día a todos. Muchas gracias. Casualmente empezó a tocar la banda aquí en la calle. No sé si Gema lo tenía planeado, pero al parecer no. Así que bueno, con mucho sonido de Michoacán, al parecer empezamos esta sesión. Gracias al Profosc, gracias a Ruta para el Fortalecimiento. Y pues iniciamos, ¿no? Esperamos que aquí los colegas músicos puedan ir avanzando con la calle y se escuchará mejor seguramente mi participación en los próximos minutos. Así que les pido un poquito de paciencia y apoyo a los músicos que se han quedado sin trabajo durante esta pandemia. Empezamos primero nomás presentándome en cuanto a lo que hacemos en SocialTIC. SocialTIC somos una ONG dedicada al fortalecimiento en ámbitos tecnológicos.
Entonces, apoyamos a otras organizaciones, a grupos, a activistas en ámbitos de cómo fortalecer su activismo en ámbitos digitales, tecnológicos, selección de aplicaciones, tecnologías, tácticas que en ámbitos virtuales se pueden utilizar. También complementamos este tipo de acciones con el poder entender cómo utilizar los datos, tanto generar información como utilizarla para fortalecer aspectos de participación ciudadana, de incidencia y finalmente también tenemos un aspecto más de seguridad digital en cuanto donde trabajamos para prevenir riesgos y ataques en temas digitales y también tenemos una línea de apoyo en contexto de ataques y violencias digitales. Pero bueno, todo esto lo vamos a estar enfocando al tema en particular de esta sesión, que si vamos entrando en materia, tiene que ver con el uso de datos y tecnología para la incidencia. Si pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Datos para la incidencia. Muchas veces estamos escuchando que hay datos, que hay estadísticas, y uno de los aspectos clave que nos parece prioritario mencionar al principio de estos temas es que la solución no son los datos o no son la tecnología per se. Tiene que estar esto entendido como un aspecto habilitador de un proceso de incidencia. Es decir, si es que ustedes como organizaciones, como grupos, como activistas, tienen un objetivo de incidencia, muchas veces se puede fortalecer por algunos datos, ¿no? Es decir, queremos lograr, y tengo del lado derecho de la pantalla, algunos objetivos que pueden ser particulares de sus causas. Cada quien tendremos nuestros propios objetivos de cambio, en donde muchas veces tienen que ver con diferentes aspectos de la incidencia. Podemos buscar impulsar políticas públicas, hacer ajustes, cambios, proponer legislaciones. Podemos tener inclusive objetivos de cambio que tienen que ver con la participación ciudadana, el cambio de hábitos, la resistencia en ámbitos de justicia social, las acciones colectivas. Y para ello, ustedes que han estado siguiendo este webinar y seguramente les han estado compartiendo diferentes aspectos, hay muchas tácticas que debemos hacer para ir abonando para lograr esos objetivos más ambiciosos de diferentes tipos de incidencia. Y si podemos regresar a donde estábamos, muchas veces nosotros desde el aspecto de infoactivismo buscamos identificar aspectos más particulares en donde los datos pueden abonar en este proceso de incidencia. Y si le damos clic al siguiente, nos van a aparecer los tipos de datos que muchas veces podemos necesitar para cumplir objetivos dentro de nuestro proceso de incidencia. Es decir, si podemos regresar una antes, por favor, así está fantástico. Muchas veces hay diferentes tipos de fuentes de datos, puede ser información geoestadística, que les puede servir, por ejemplo, para evidenciar una situación social, ¿no? Podemos tener información histórica, información pública a través de solicitudes de acceso a la información, que les puede servir para visibilizar una problemática. Podemos tener inclusive testimonios o levantar información directamente desde poblaciones primarias en cuanto a través de encuestas o sondeos para tener evidencia y poderlo sustentar en algún otro proceso de incidencia, ¿no? También, algo interesante aquí es que cuando identificamos los datos que son necesarios de manera estratégica dentro de un proceso de incidencia, vemos que muchas veces estos datos existen, no existen o los debemos de generar. Y mucho de lo que tenemos de este lado izquierdo es un menú de diferentes fuentes de datos que muchas veces están a nuestra disposición y que a medida que vamos teniendo más capacidad de generación y de uso de datos, tenemos mucho más capacidad de saber cuáles son aquellos datos estratégicos para nuestros objetivos, ¿no? Una nota muy particular que queremos hacer desde el ámbito más tecnológico y menos social es que muchas veces
debemos ampliar un poquito nuestras perspectivas de dónde está la información. Y desde el lado tecnológico tenemos dos mensajes muy importantes. Uno es que muchas veces si no hay información pública, oficial, disponible, tenemos ya tecnología para generar información, y ahorita vamos a hablar más de eso. Y dos, desde el lado más tecnológico, muchas veces podemos llegar a utilizar herramientas que nos permitan generar evidencia desde gráfica o a través de sensores, muchas otras como sonora, audiovisual u otro tipo de elementos que nos pueden servir en algunos aspectos. Si pasamos a la siguiente, por favor, vamos viendo algo que nos parece una aplicación de diferentes espacios o ejemplos de incidencia, ¿no? Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos la generación de datos, en este caso de una población de comuneros en Unión Hidalgo, Oaxaca, en donde levantaron información de daños posteriores a los sismos de septiembre de 2017 en las comunidades para posteriormente generar un proceso en donde se ampararon a las resoluciones por la SEDATU en cuanto a los censos que habían levantado oficialmente para hacer la distribución de apoyos en el proceso de reconstrucción de esos sismos, ¿no? Ahí la evidencia, los datos generados por la misma comunidad fue lo que apoyó justamente un proceso, en este caso, de incidencia para poder ampararse ante una decisión pública. Si nos vamos al ejemplo de en medio, podemos ver que una de los últimos campañas de Gatitos para la Desigualdad utiliza datos públicos de la encuesta, la EMPOL, justo para poder identificar cuál es la situación de violencia que las mujeres viven cotidianamente, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que son los datos, en este caso, de una encuesta que se publica cada cierto tiempo por parte del INEGI, que se utiliza, en este caso, para un objetivo de información y también de sensibilización en un ámbito como es el de Gatitos en contra de la desigualdad. Y por último, un tercer ejemplo, también ilustrativo, en donde aquí se combinan datos ya científicos por parte de la de instituciones de salud internacional y científicos sobre el impacto del azúcar en la infancia y en los adultos, que eso es la evidencia y también el sustento para que, en este caso, la Alianza para la Salud Alimentaria haga campañas que buscan a través de las radiografías de producto, visibilizar los daños y el tipo de consumo que cierto tipo de productos disponibles para el consumo pueden tener como impacto en la sociedad. Entonces, ahí el objetivo busca también cambiar actitudes, informar en población consumidora para que sepan cuáles son los riesgos que cierto tipo de producto tiene. Esto simplemente es para identificar que muchas veces hay que generar datos para cierto tipo de objetivos. Muchas veces existen estadísticas ya que podemos interpretar y utilizar para nuestros objetivos de incidencia, y otras muchas veces también tenemos que utilizar estudios y muchas veces datos generados desde la ciencia también para objetivos de otro tipo de incidencia. Si pasamos a la siguiente, nos metemos a algo en el que tenemos que hacer mucho énfasis. El usar datos muchas veces se utiliza de una manera sencilla y de una manera simplista, ¿no? Muchas veces cuando empezamos a trabajar con datos, nos damos cuenta que el proceso de utilizar datos no necesariamente está asociado a una herramienta y más está asociado a generar diferentes tipos de capacidades en el uso o la gestión de datos. Y lo que tenemos del lado izquierdo es lo que llamamos el data pipeline o la tubería del uso de los datos, que es un proceso que muchas veces debemos de ir generando a nivel de capacidades para poder saber utilizar datos. Y abarca, por ejemplo, el proceso inicial, que es el proceso estratégico, en el que buscamos definir estratégicamente qué datos necesitamos,
Posteriormente, y si le damos clic al siguiente, vamos a tener que formar la capacidad para saber dónde buscarlos y eso abarca desde las fuentes que ya vimos hace unos momentos hasta solicitudes de información o inclusive búsquedas avanzadas y posteriormente tenemos que ir generando la capacidad para recolectar esos datos. Por ejemplo, quienes trabajan en ámbitos periodísticos van desarrollando capacidades mucho más avanzadas para buscar y recopilar y también verificar datos, que es verificar que un dato, el hecho de que exista no quiere decir que es verdad. Ya hay que verificar que esos datos no son falsos o no son simulados o son completos y que son los datos adecuados que nos dicen cierto tipo de información. Esto es fundamental para ir trabajando con los datos y una vez que ya tenemos información en nuestras computadoras, en nuestros archivos, tenemos que también ir aprendiendo a limpiar, a quitar inconsistencias, a limpiar bases de datos y a inclusive cambiarlas de formatos. No me voy a meter a detalle porque eso da para un curso entero, pero muchas veces el poder limpiar y cambiar de formatos requiere también de skills específicos en donde también tenemos herramientas que nos pueden ir ayudando y al final de la presentación y algo que les va a mandar Gema por correo con la presentación, pues tiene una lista de ciertas herramientas que nos pueden ir ayudando. Por último, tenemos la capacidad de análisis, ¿no? Y mucho de la capacidad de análisis tiene que ver con lo que definimos como objetivo. ¿Qué queríamos? ¿Qué hipótesis teníamos? ¿Qué queríamos saber de esos datos que generamos, ¿no? Y el análisis muchas veces nos deberá llevar a las conclusiones para las preguntas que nos hicimos inicialmente en la sección de definición, para poderlos eventualmente comunicar para los fines que tengamos. Y en este punto vamos a la siguiente lámina, en donde brevemente vemos que hay diferentes tipos de herramienta. No me voy a detener a esto porque cada uno de estos pasos en la gestión de uso de datos requieren un webinar específico, pero estamos hablando de que vamos a ir no solamente utilizando herramientas, sino generando capacidades para fortalecer la posibilidad y el nivel que tengamos tanto para buscar, recolectar, verificar, limpiar o analizar y posteriormente presentar o comunicar estos datos. En este último tema, y si pasamos a la siguiente, por favor, hay algo que nos parece fundamental compartir. Es decir, los datos per se, los archivos per se, los que descargamos muchas veces de páginas o los que vamos generando en nuestras hojas de cálculo, son los ingredientes. Y muchas veces, así como un chef identifica los ingredientes, los puede oler, los puede ver, sabe de dónde vienen sus características, quienes trabajamos la parte más analítica, más de investigación, tenemos esa capacidad a nivel de los archivos. Pero esos ingredientes, en este caso los datos, se deben de transformar. Y aquí tenemos herramientas que nos permiten, por ejemplo, generar gráficas o generar filtros o tener las tablas que pueden darle sentido a estos ingredientes o a estos datos para llegar a, en este caso, conformar lo equivalente a un pastel, ¿no? Es darle forma a estos tipos de datos, en este contexto, a través de análisis. Y si estos análisis ya en la fase del pipeline de presentación o de comunicación se vuelven atractivos y consumibles, es como las personas podrían, a través de imágenes, infografías, sitios web, aplicaciones móviles o lo que sea la interfaz adecuada para la audiencia a la que queremos influenciar, pueden ser presentados para que se puedan consumir. Y una vez que los datos que queríamos y que llegamos a través de todo un proceso de análisis y previamente de generación y de datos, si son consumidos por las personas, es que se pueden generar personas informadas a través de este proceso de datos. Y posiblemente esto sea muy obvio para ustedes, pero sí es importante identificar que
los datos per se muchas veces no son comprensibles a la primera y es necesario llevarlos en un proceso de comunicación para que en algunos contextos y con objetivos de incidencia particulares puedan ser consumidos por las audiencias a las que queremos llegar. Y vamos a poner un último ejemplo antes de ya abrir a preguntas y respuestas que tiene que ver con la definición de formatos. Y aquí me voy a mezclar algo técnico con algo más comunicativo. Es decir, existen formatos en donde podemos presentar de mejor manera los datos dependiendo del objetivo que queremos lograr a nivel de comunicación. Y muchas veces, cuando tenemos públicos o audiencias que no son especialistas, es necesario primero generar o llevarles a objetivos para que entiendan cuál es la problemática, cuál es la idea, y eso se da a través de formatos simples, como gráficas, imágenes o infografías. ¿Okay? Ahorita vamos a poner un ejemplo. Muy en el ámbito del activismo se busca exponer, presentar lo que está sucediendo para generar una reacción y decir, ok, ya tengo tu atención y dime más. Y una vez que tenemos la atención de nuestra audiencia, que se tiene posicionada la problemática, por ejemplo, podemos pasar a formatos un poco más complejos en donde podemos buscar informar, explicar, llevar de la mano a las personas a través de los datos, utilizando mapas, animaciones, infografías que puedan contarles esta historia. Ajá. Y algo muy importante es que si seguimos esta lógica, es primero muchas veces necesario identificar que hay que atrapar a la audiencia, posiblemente con formatos sencillos, para después irles involucrando. Y, por último, únicamente aquellas audiencias que tienen capacidades tanto técnicas como información del tema o de la causa ya más desarrolladas, están más informadas, son capaces por sí mismas de poder navegar sobre los datos. Es decir, navegar sobre los ingredientes, ¿no? Entender el detalle, explorar. Y ahí esos formatos, por ejemplo, el navegar sobre bases de datos dinámicas, analizar visualizaciones complejas o ir a través de interacciones en páginas web o visualizaciones dinámicas, solamente van a cumplirse objetivos con usuarios que ya tienen suficiente conocimiento del tema. Y terminamos con 3 ejemplos de este tipo de objetivos. Si vamos con el primero, por favor. Regresamos con los gatitos. Datos puntuales que presentan o exponen una situación sirven no para sensibilizar, sino sirven para llamar atención, presentar la problemática y una vez que tenemos, en este caso, el gatito que nos dijo que 1 de 4 repartidores ganan menos de 26 pesos por hora, tenemos la atención de la audiencia para irles involucrando en esta situación y darles más información, por ejemplo, que más de la mitad han sufrido accidentes durante su jornada laboral, ¿no? Y esta combinación de datos con algunos aspectos más comunicativos a nivel gráfico pueden ser útiles para captar esa audiencia. Si pasamos al siguiente ejemplo, tenemos objetivos ya de explicación, que también, si los sumamos con las características comunicativas gráficas, podemos, como esta infografía clásica sobre el calentamiento global, tener elementos para poderle explicar, en este caso, a los usuarios, cómo es que el agua, los niveles del océano van a estar impactando a ciudades como aquí tenemos a Venecia, Los Ángeles o Ámsterdam, que a través del tiempo van a ir quedándose bajo el agua derivado del calentamiento global. Entonces, este tipo de presentaciones, más a nivel infográfico, sirven para explicar, en este caso, el impacto. Algunas otras deberían tener otro tipo de objetivos. Y si pasamos a la última, vemos que ámbitos
más posiblemente complejos que demandan del entendimiento temático y del uso de datos en algunos contextos de los usuarios, son comprendidos únicamente por estos públicos especializados. Y aquí pongo un ejemplo, como hay muchos otros de los colegas del CIEP, que el CIEP se dedica justamente a hacer análisis sobre presupuestos y ámbitos económicos en México, y que si uno entra a sus proyectos, a sus micrositios, a sus simuladores, muchas veces nos puede rebasar. Decimos, bueno, yo no soy economista, necesito que me expliquen, y el hecho de que tengan, por ejemplo, simuladores o elementos interactivos, sí requieren de conocimiento mucho más especializado para poder entender y para que poder comprender del todo lo que se está generando en este tipo de espacios basados en datos, ¿no? Entonces, sí, aquí tenemos 3 ejemplos. Uno, para empezar a enganchar a públicos posiblemente nuevos o no o sensibles. Otro, que hablamos sobre el calentamiento global, en donde explicamos a través de datos transformados, a través de infografías, en un proceso ya que se tiene la atención y buscamos explicar. Y para usuarios especializados o personas que ya saben más del tema y quieren y tienen la capacidad de llegar al conocimiento por sí mismas, tenemos simuladores como el que estamos viendo aquí del paquete económico de los colegas del CIEP. Yo creo que aquí vamos cerrando. Les vamos a dejar una siguiente lámina básicamente para su propio consumo, en donde hay recursos de aprendizaje para cada uno de los niveles que tienen que ver con el uso de datos. Y recalco que el uso de datos no tiene que ver con la herramienta, sino con capacidades que tenemos que ir generando a través de toda esta tubería o proceso en el entendimiento de datos. Así que yo creo que ya podemos hablar sobre preguntas y respuestas, y pasamos a Gina, que va a moderar esta parte. Sí, te voy a hacer 4 preguntas que nos han dejado la audiencia en el chat y un comentario de Cántaro Azul. La primera es sobre los datos para el infoactivismo. ¿Qué tipo de datos resultan más efectivos? ¿Los estadísticos oficiales, derivados de información primaria, o los datos visuales como infografías? La siguiente es, ¿cuáles son los estándares internacionales de datos abiertos que existen? Y con base en tu experiencia, ¿cómo está México en comparación con estos estándares de datos abiertos? Supongo que a nivel internacional. Otra es si podrías darnos una idea de espacios para mejorar las habilidades en este proceso. Y por último, ¿cuáles consideras que son los errores más comunes que cometen las organizaciones en sus esfuerzos de comunicar datos para la incidencia y cómo evitarlos? Y el comentario de Cántaro Azul dice, la diapositiva del pastel y este formato de objetivos son muy buenas. Quisiera agregar algo que hemos estado haciendo en la organización que colaboro, Cántaro Azul. Además de exponer, explicar y explorar, estamos buscando rutas para asesorar a las autoridades locales sobre la calidad del agua. También la posibilidad de generar alianzas a nivel territorial para que esta información permita hacer incidencia focalizada. Perfecto. A ver, si quieren empezamos con la primera. Y Gina me dice si se me olvida alguna. Ok. A ver, en tema de datos estadísticos versus infografías, no deberíamos tenerlo como uno u otro. Más bien hay que saber qué se le presenta y qué es más útil dependiendo para quién. Mucho de lo que estaba haciendo con los ejemplos basados en el tipo de audiencias es recalcar que usuarios especializados posiblemente no van a entender la estadística per se, las gráficas. Y hay que irles llevando a través de procesos de información y sensibilización para que lleguen a tener las capacidades tanto temáticas como en algunos casos también de análisis para poder comprender lo que dice muchas veces la estadística. Entonces, generalmente vemos que las tablas, el archivo per se, como veíamos en las láminas anteriores, sí son para usuarios especializados, y a los usuarios no especializados sí hay que llevarles de la manita, muchas veces de lo general, de la problemática, del posicionamiento, a través de procesos informativos, en donde nos pueden servir algunos formatos como las infografías.
¿no? Entonces no es que sea uno u otro, sino que muchas veces el consumo de los datos se debe de preparar de manera distinta dependiendo de las audiencias. Y el otro elemento aquí importante a establecer es que muchas veces la estadística misma es la que genera, y de ahí la analogía con los ingredientes de ese pastel, lo que genera las conclusiones que muchas veces podemos recubrir, presentar, comunicar de una manera entendible y atractiva, para que vayan entendiendo, ¿no? Tal cual como los gatitos en contra de la desigualdad o algunos otros elementos relativamente gráficos que se van planteando. Dos, datos abiertos. Los datos abiertos son aquellos datos que no solamente están disponibles, sino también se pueden utilizar y procesar. Es decir, que podemos descargar los archivos, podemos tener acceso a los datos de manera automática. Los estándares de datos abiertos son ya relativamente comunes. Hay organismos internacionales como el Open Data Barometer que establece los principios de apertura que se deberían considerar. México en particular tiene una política nacional de datos abiertos desde el 2014, que es un decreto presidencial y una política que se generó, en donde establece los criterios de apertura que debería tener el país. Entonces, a nivel técnico ya está definido. Inclusive, hay una homologación a nivel del acceso a la información, en donde si uno dice, por favor, deme información pública en formatos abiertos, te la deberían dar así. Que eso pase, no pase, es otra historia. Lo que sí es que ya la podemos exigir y se puede utilizar eso como un fundamento. Inclusive, si ustedes recuerdan al inicio del contexto de COVID, de la crisis, cuando se estaba demandando que la Secretaría de Salud publicara los datos, las bases de datos de los casos de COVID en México, llegó el punto en donde la Secretaría de Salud se basó en justamente en esta política nacional de datos abiertos, en el decreto de apertura de datos, para justificar internamente que estaban publicando diariamente la información de los casos de COVID en México. Entonces, tenemos ya el contexto administrativo para demandar datos abiertos como ciudadanía, y vemos que muchas veces las dependencias o los gobiernos, pues muchas veces dependerá de su proactividad de apertura, si es que tenemos no datos abiertos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en esta administración, hay que decirlo, la figura concentradora de apertura de datos que estaba originalmente basada en datos.gov.mx se ha ido desvaneciendo, mientras que, por ejemplo, en la Ciudad de México, la ADIP tiene un portal de datos abiertos para la ciudad, y a nivel nacional, la Secretaría de Economía, con su portal muy recientemente publicado de Data México, tiene y busca tener una concentración mucho más amplia de datos abiertos, ¿no? Pero bueno, entonces así estamos, y básicamente eso es lo que estamos viviendo en el contexto actual. Lo que sí debo de enfatizar en materia de apertura de datos es que desde sociedad civil, desde el activismo, desde la ciudadanía, debemos de exigir que haya información pública en formatos abiertos en el ámbito de nuestro interés y que estemos exigiendo. ¿Vamos bien? Siguiente tema, errores. 3 errores o prácticas no muy adecuadas que hemos visto desde sociedad civil en materia de datos son las siguientes. 1, asumir que todo el mundo, que la audiencia es especializada. Muchas veces desde sociedad civil estamos acostumbrados a hablar entre pares, entonces hablamos el mismo idioma y asumimos que todo el mundo tiene la misma sensibilidad sobre nuestros temas y nuestras causas, y hacemos reportes y hacemos gráficas y todo es muy profesional y preciso, pero muchas veces no se entienden y muchas veces tampoco llaman del todo la atención ni se comunica adecuadamente con poblaciones que no es porque no les interese, simplemente no han
seguido un proceso de involucramiento en nuestra causa o en nuestros temas. ¿Ok? Entonces, nuestros reportes, muchas veces muy técnicos, muy onejeros, muy específicos, no son material de consumo para población no especializada o no involucrada en nuestras causas. Segundo error, no darle seguimiento a las acciones o a los datos. Hay que explicarle muchas veces ese porcentaje, ¿no? Usamos el ejemplo de gatitos en contra de la desigualdad, porque muchas veces es un anzuelo, nos agarra el gatito, buena onda el gatito, pero ese dato después te lo va explicando en algunos contextos o te va llevando a través de otras cifras o un poquito de frases, te va diciendo qué más hay con esa problemática. Los repartidores, las violencias, etcétera. El ver que podemos ir llevando de la mano a las personas no necesariamente únicamente a través de los datos, sino a través de comunicación. Y ahí vimos muchos ejemplos muy visuales que complementan los datos. Es algo fundamental. Y ojo, los datos pueden tener diferentes roles. Puede ser la evidencia, puede ser el contexto, puede ser la perspectiva general de una problemática. Ustedes definirán, bueno, cuál es el objetivo particular de esos datos, ¿no? De ahí las primeras láminas que veíamos que hay diferentes tipos de información. Y por último, tercer error que vemos cotidianamente es asumir que todos los datos van a ser verdad, ¿no? Y muchas veces aquí en un contexto ya muy polarizado, en donde hay que justificar todo, debemos de pensar en comunicar datos en primero y en segundo nivel. En primer nivel es posicionar el resultado o la conclusión, y en segundo nivel tener el sustento de cómo llegamos a esa conclusión, es decir, el análisis y también la fuente de datos. Muchas veces vemos la conclusión únicamente o la cifra únicamente y queremos decir, oye, yo quiero saber qué está detrás. En un mundo donde estamos llenos de noticias falsas, campañas de desprestigio, etcétera, sí es importante tener el sustento detrás de las conclusiones que estamos llegando. No hay que ponerlo todo en primer nivel porque asusta a las audiencias no especializadas, pero sí hay que tenerlas como un sustento en un segundo nivel, tanto en reportes como en campañas, como también en páginas web. Y me faltaba una por ahí al principio, ¿no, Gina? Creo que las has contestado todas y en realidad tenemos 7 preguntas más. Entonces te voy a hacer 3 primero y luego 4 más para que podamos ir dándole salida. Okay. La primera es cómo podemos optimizar con estas herramientas la medición de impacto en la salud por retrasos de tratamiento en pacientes oncológicos. Cómo generar, incentivar, crear una cultura de demanda de datos por parte de la ciudadanía. Y para la incidencia en políticas públicas desde sociedad civil, ¿es viable utilizar datos de gobierno o es preferible referir datos neutrales como los internacionales? Ok, empiezo con la última y regresamos a la primera lámina. ¿Qué datos son los adecuados para lo que queremos analizar, entender, etcétera? Las fuentes de datos hay que por lo menos identificar 3 criterios para ver si las usamos o no las usamos. Uno, si son confiables. Si alguien identifica que las fuentes de datos no son confiables, habrá que ver dónde podemos conseguir esos datos, ¿no? Y aplica para gobierno, sociedad civil, etcétera, ¿no? Hay países que muchas veces no publican ni siquiera su documentación. Entonces, llegan a ser muy poco confiables. Hay otras que sí, ¿no? Algo que se espera de una publicación de datos abiertos es que te explica cómo llegaron a esos datos. Si uno visita el INEGI, hay una documentación, inclusive archivos que te ponen la metodología y la documentación detrás de cómo generaron esa estadística, ¿no? Y eso aplica para impacto en la salud, etcétera, ¿no? 2, representatividad. Y eso me voy tanto a datos de gobierno como también a datos generados por sociedad civil o por testimonios. Y aquí voy a tratar de hacer un cross hacia la pregunta sobre el impacto en la salud. Muchas veces desde sociedad civil convivimos con un grupo particular
de personas afectadas, ¿no? Posiblemente ese grupo particular no es representativo de todas y deberíamos tener información que sí sea representativa, ¿no? Una encuesta debería ser representativa estadísticamente. Nosotros, al trabajar una problemática, deberíamos de decir si esta muestra o las personas con las que tenemos contacto, igual y son solamente ellas, y hay que atender su problemática porque es necesaria, pero igual y no son del todo representativas, ¿no? Muchas veces pasa en ámbitos periodísticos que asumimos que 1 o 2 casos son la regla y estadísticamente decimos, pero capaz que no. O sea, no quiere decir que no son importantes, sino que no son representativas, ¿va? Y un tercer elemento también a considerar en cuanto a fuentes de datos de gobierno, pero también de la academia, de sociedad civil, es que sean consistentes. Es decir, que todo se haya medido de la misma manera, que se haya generado de la misma manera, y eso puede llegar a ser muchas veces problemático, ¿no? Si tenemos problemas desde el origen, desde la generación o recabación de datos, podrían tener ya resultados bastante difíciles. En teoría, muchos de los datos generados desde el gobierno deberían estar documentados, debería haber metodología para generarlos. El INEGI a eso se dedica. Desde sociedad civil deberíamos tener también esa claridad para saber si estamos generando datos de una manera consistente o con qué tipo de potenciales errores y con qué margen de error. Entonces, ahí mezclo un poquito eso. Me paso al tema de medición del impacto de la salud. El impacto de la salud es algo fundamental en donde la clave está en de dónde vienen los datos. Es decir, a qué personas se les hacen qué tipo de pruebas o diagnósticos y se van registrando con una periodicidad y una representatividad adecuada para decir, oigan, si tenemos o no tenemos cierto tipo de impactos en la salud, ¿no? Entonces, yo creo que eso dependerá mucho de lo que se quiera evaluar, pero para medir de una manera correcta, dependerá de eso, pues habrá que revisar justamente cómo se mide, a quién se le mide y cada cuánto se mida para poder tener una mejor consideración sobre cuáles son los impactos, ¿no? De ello. Habrá que ver cada uno de los detalles. Algo relevante en contexto de COVID hoy en día es cómo hemos visto que, por ejemplo, tanto síntomas como otro tipo de fenomenologías se han ido verificando a través del tiempo. En marzo no sabíamos, a medida que más datos han sido recabados de una enfermedad nueva, vamos viendo que hay síntomas, que hay diferentes tipos de elementos que nos están dando justamente la información de un fenómeno que antes no se conocía, ¿no? Y eventualmente eso va a ir desarrollándose, ¿no? Algo muy interesante en fenómenos de salud, pero también aplica para muchos otros, es que hay veces que los fenómenos sociales cambian. Y a medida que tenemos una medición paulatina de lo mismo, podemos llegar a tener conclusiones mucho más enriquecedoras sobre un fenómeno, tanto de salud como puede ser ambiental, social, económico, etc. Y termino con el tema de demanda de datos. Ya mencioné hace ratito que deberíamos exigir datos abiertos y lo pongo en 2 ejemplos muy puntuales. Los datos abiertos, así como la transparencia y el cumplimiento con el derecho al acceso a la información, debería ser una exigencia desde sociedad civil en cualquier ámbito o causa en el que estemos involucrados, ¿no? Entonces, al grado de que es lo que se espera por parte de las autoridades y también lo que debería darles valor político. Entonces, votar o no votar, en nuestra visión posiblemente muy enfocada en tecnología y datos, sí mucho dependerá de quienes transparentan, cómo transparentan y si tienen datos abiertos y si son de confianza, ¿no? Creo que estamos en un contexto en donde ya muchos ámbitos de gobierno y de todos los poderes y todos los niveles no tienen mayor pretexto para evitar publicar información en formatos abiertos. Ok. Te hago las 4 siguientes preguntas. Creo que varias de esas, la primera al menos ya la has contestado, pero te la vuelvo a hacer para que no quede por demás. Dice, ¿qué tipo de datos recomiendas comunicar para generar contenido de valor?
lo que sirva de gancho y crezca nuestra comunidad. Cómo posicionar el uso de las TICs en temas de Contraloría Social, transparencia y rendición de cuentas. Y esta va pegada con la siguiente. ¿Qué experiencia pudieras compartir que hayan aplicado para las entidades o sujetos obligados de transparencia que presentan su información obligatoria en formatos no abiertos, con información dispersa o confusa, o incluso otra información diferente a la que deberían de incluir? No queda claro qué normativa está prevista para esta realidad. Estamos hablando de obligaciones de transparencia. Y la última de esta ronda, ¿cómo tiene que ser el acercamiento de estos datos con las entidades de gobierno para que realmente exista una acción positiva en la línea de gobernanza democrática a través de la participación ciudadana e impulsar una transformación en políticas públicas? Ok. Estoy tomando notas porque mi memoria no se... A ver, ya platicamos mucho de la complejidad, pero también de identificar, bueno, qué datos son los que generan valor, pues dependerá de tu objetivo y dependerá de tu audiencia, ¿no? Ya vimos mucha diferencia entre usuarios no especializados y usuarios especializados a nivel de formato. Y también ya vimos mucho sobre cómo se puede comunicar los diferentes tipos de datos, ¿no? Algo nomás para redondear esa idea es que hay que probar, ¿no? Y eso no lo mencioné anteriormente, pero podemos saber si nuestros datos comunicados generan valor antes de hacerlos públicos. Y se vale hacer un borrador y salir a la calle, o en este caso, no salir a la calle, y mandar un par de infografías en formato borrador a usuarios específicos para ver si se entiende, no se entiende, qué pasa, qué funciona, no funciona. Sí deberíamos ser capaces cada vez más de probar antes de hacer campañas, antes de hacer algunos comunicados, etcétera, ¿no? No es necesario hacer muchas veces todo tipo de campañas muy sofisticadas, pero sí es necesario, sobre todo desde estos ámbitos, porque, como mencionamos hace ratito, muchas veces asumimos que las personas afuera de nuestras causas o organizaciones tienen capacidades que nosotros tenemos y no es así. Y luego asumimos que todo el mundo entiende nuestro idioma, nuestros datos y nuestra causa y posiblemente no sea así, ¿no? Entonces hay que probar para verificar si va a tener ese impacto o ese valor, lo que estamos comunicando, que esté basado en datos. Tecnologías para Contraloría Social y rendición de cuentas. Este es un tema apasionante, da para un webinar entero. Fascina. Aquí hay dos elementos que me parecen muy relevantes, ¿no? Y que pisa también los ámbitos de gobierno abierto. Primero, una ciudadanía que participa con mayor fuerza es una ciudadanía informada. Por lo tanto, hay que trabajar directamente con la ciudadanía primero para que tenga las herramientas para participar y después ver cuáles son los mecanismos de participación adecuados. Es decir, muchas veces decimos, bueno, aquí está el portal o aquí está la línea, o aquí está la plataforma de reporte ciudadano, ya que la gente diga, ¿no? Y muchas veces hemos evitado, o muchas veces tanto de gobierno como de sociedad civil, no se contempla la necesidad por parte de trabajar a nivel temático con las personas para que sepan cómo participar. Lo vemos mucho en temas de Contraloría Social en materia de obras o de contrataciones o de servicios públicos. Alguna vez hicimos un proyecto muy interesante con colegas ahí de sociedad civil en Acapulco, en donde nos dimos cuenta que muchas veces no se sabía cómo participar a nivel de simplemente acceder a trámites o servicios, y mucho menos a nivel de rendición de cuentas. Entonces, es complejo para la ciudadanía muchas veces participar y hay que hacer esfuerzos a través de comunicación y trabajo comunitario para que se tengan las capacidades para participar. Y creo que en este webinar estarán colegas de Consejo Cívico, me parece que de Plan de Juárez también, que han hecho una espectacular labor trabajando con las comunidades para que tengan mejores herramientas para participar. Ya en métodos de participación ciudadana, desde el ámbito tecnológico, hay muchísimas soluciones, tanto plataformas como herramientas que permitan a la ciudadanía
preguntar, aportar, decidir, votar, ubicar presupuestos. Hoy en día eso es muy sólido a nivel de herramientas, pero lo que generalmente vemos es que ese primer eslabón de preparar a la ciudadanía para que pueda participar con herramientas, con sustento, es lo que llega a faltar. Con todo gusto después les platicamos sobre herramientas y les anticipo que en unas semanas estaremos para ámbitos legislativos junto con el NDI México lanzando una lista de herramientas y de diferentes elementos para la apertura parlamentaria. Pero bueno, ahí termino esta parte. Y último tema sobre obligaciones de transparencia y participación en políticas públicas. A ver, ya mencionamos lo de datos abiertos. Sí está contemplado la apertura de datos en la ley de transparencia. Se deberían exigir y los órganos garantes deberían defenderlos. Si su órgano garante estatal no está defendiendo la apertura de datos y no está defendiéndoles, hay que hacer hay que ser mucho más incisivos, ¿no? Porque sí deberían defender eso y deberían ser mucho más transparentes al respecto y deberían tener muy claro qué son los datos abiertos y cómo fomentar que las dependencias los liberen y los publiquen. A medida que los grupos de sociedad civil, formales y no formales, exijamos más mecanismos de transparencia y apertura de datos y utilicemos los datos, esto es una exigencia que se mantiene. Si no utilizamos los datos, va a ser muy fácil cerrar la llave por cualquier administración, cualquier funcionario público que llegue, no entienda o no quiera transparentar o publicar datos, ¿no? La prueba de fuego de cualquier política pública de apertura es el uso por parte de esos datos. Así que mucho también dependerá de nuestra parte en el lado de los usuarios, el exigir que la transparencia se mantenga y que sea útil, ¿no? Por parte de quienes está abriendo, en este caso, datos o transparentando información. Sí, quedaban 3 preguntas, pero creo que es mucho sobre lo que has venido hablando. Es cómo se pueden utilizar redes sociales y si estas pueden ser confiables y de qué manera se puede documentar la medición y proporcionarla al público de manera eficaz. Y la última, más bien es un comentario que tenía que ver sobre la capacidad técnica de las organizaciones para hacer el uso y manejo de datos. Entonces, quisiera saber si podría ir cerrando el webinar con estas 3 reflexiones finales. A ver, en la lámina que presentaban donde había los 3 niveles, el de exposición, luego entendimiento, y luego exploración de datos, muchas veces las redes sociales nos dan como formato comunicativo para lo primero, que es presentar, atrapar. Regreso al ejemplo de gatitos contra la desigualdad. Esos formatos que son pequeños para exponer o dar a entender la idea, generar reacciones, deberían ser el gancho para ir jalando a personas usuarias hacia un video, una infografía, nuestro sitio web, un reporte, una versión más resumida e irles involucrando, ¿no? Los formatos de redes sociales muchas veces son tan cortos y esporádicos que no nos dan para más, ¿no? Si acaso le podemos recomendar a Gatitos contra la Desigualdad que haga la letra un poquito más grande porque muchas veces son tan rápidas estas dinámicas de redes sociales que nos cuesta un poquito trabajo leer todos esos detalles, ¿no? Entonces, en redes sociales veamos que están enfocadas más a los formatos de arriba para usuarios no involucrados que los de abajo que requieren la inversión de mayor tiempo por parte de usuarios interesados en nuestros temas, en nuestras causas, ¿no? Entonces hay que llevarlos de las manos y hay que saberles atrapar a eso. Y la capacidad técnica sí es un tema en cuanto a nuestras organizaciones, sobre todo las más pequeñas. Creo que aquí vale la pena hacer dos reflexiones importantes. Uno, no es necesario ser ingenieros, ingenieras, científicos, científicas de datos para llegar a ese tipo de conclusiones.
dependerá mucho del ámbito y de los temas que se estén trabajando, pero muchas veces el ir trabajando en nuestras capacidades a lo largo de todo este pipeline de datos que les estuve mostrando como investigadores, investigadoras, comunicadoras, promotores sociales, va mejorando, ¿no? Si ustedes están en una organización donde igual y sí tienen un equipo de investigación, posiblemente pues ahí deberían tener unas capacidades analíticas más grandes. Si también tienen el privilegio de tener un equipo técnico o de análisis de datos, pues posiblemente pueden ayudarles más. Algo que hemos visto es que tanto medios como organizaciones sociales en los últimos 5 años sí han tanto pedido dinero como invertido en tener perfiles mucho más técnicos para poder tener más capacidad de acceso a información, de transformación de la información, porque muchas veces hay que transformar esos horribles PDFs a formatos abiertos, y también de análisis, ¿no? Pero a lo que voy es que no necesariamente tenemos que saberlo hacer todo. Si sabemos cuándo pedir ayuda y en qué etapa, estamos del otro lado, ¿no? Muchas veces es necesario saber decir, ¿saben qué? Pues sé que estos PDFs son los que necesito a nivel de información. Voy a buscar a alguien, se acercan con nosotros o con algún aliado tecnológico, es decir, ¿quién me puede ayudar para transformarlos? O llega un momento en donde dicen, bueno, tengo acceso a tantos datos que igual y no puedo procesarlos yo solito en mi computadora y mi hoja de cálculo. Vamos a ver quién tiene esas capacidades técnicas para hacerlo. La clave es que sepamos qué es lo que queremos, ¿no? Esa primera parte del pipeline, que es definir exactamente de manera estratégica qué datos y para qué. Si tenemos eso, podemos pedir ayuda, y si sabemos qué ayuda necesitamos, no es necesario saberlo todo, ¿sí? Si vamos trabajando en capacidades básicas para datos, vamos a ir ayudando mucho en diferentes ámbitos en el que estemos trabajando en sociedad civil o en grupos activistas. Y para ello estamos aquí para apoyarles. Todos nuestros recursos son libres y gratuitos, y tanto en Escuela de Datos como en SocialTIC, como Infoactivismo. Y si hay problemas también en seguridad digital, estamos aquí desde el equipo de SocialTIC y nuestras contrapartes para apoyarlos. Muchas gracias otra vez, Gemma y Georgina. Muchas gracias, Juan Manuel, por esta gran charla. Les estamos compartiendo en el chat también la página web de SocialTIC. Síganos en redes sociales. La verdad es que están generando mucho contenido en materia de seguridad digital, y algunos webinars o charlas que están dando en sus propios portales de internet sobre todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Entonces, esta información que tenemos el día de hoy, como todos los enlaces, serán recuperados para que los puedan bajar desde el portal de Rutas para Fortalecer en la parte de recursos, que le hemos estado compartiendo también vía chat. Y por último, nada más, les vamos a compartir también la encuesta de valoración. Les pedimos, por favor, que se tomen el tiempo de contestarla. Para nosotros es muy importante conocer justamente su apreciación sobre el webinar. Sabemos que es poco tiempo, y estaremos viendo la manera de poder seguir generando este tipo de charlas para ustedes. Entonces, muchas gracias. Les pedimos nada más que llenen la encuesta. Muchas gracias de nueva cuenta, Juan Manuel. Un abrazo.